La célula como sistema abierto. Introducción. La condición de ser vivo se define a partir de una serie de características que son el resultado de la composición y la organización de los seres vivos. Así, la vida se reconoce como una propiedad que poseen todas aquellas entidades que cumplen con los principios de la biología. Estos son: ser sistemas abiertos que almacenan y procesan información, es decir, que intercambian materia y energía con el ambiente. La materia y la energía que ingresa al organismo son transformadas durante las propias actividades metabólicas, manteniendo por sí mismo, mediante la autorregulación, las condiciones de funcionamiento dentro de límites estables. Homeostasis. Perpetuar la especie. Los seres vivos pueden producir otros nuevos, iguales a ellos, a través de la transmisión de información hereditaria a esa descendencia. Estar formados por células. Todos los seres vivos están constituidos por una o más unidades similares llamadas células. Estas son las menores porciones de materia que cumplen, obviamente, con los dos principios anteriores. La célula se define como la unidad de estructura y función de los seres vivos. Todo ser viviente, entonces, consta de por lo menos una célula, y como organismo unicelular puede llevar a cabo todas las funciones necesarias para la supervivencia y la reproducción. Por lo tanto, todas las propiedades que se asocian a la vida surgen en el nivel de organización celular. La célula, unidad estructural y funcional de los seres vivos. El estudio de las células está íntimamente relacionado con la evolución de la tecnología, más particularmente con el desarrollo del microscopio. En el siglo XVII, Robert Hooke observó que una pequeña porción de corteza de alcornoque estaba dividida en pequeñísimas porciones organizadas en forma similar a la de un panal de abejas. Debido a esto, denominó a cada pequeño compartimiento célula, que significa pequeña celda. Con posterioridad se pudo determinar que lo que Hooke había observado eran las cavidades vacías, formadas por las paredes celulares, donde había estado el material vivo de la planta. En memoria a su descubrimiento, actualmente se sigue utilizando esta palabra para denominar a las que actualmente se reconocen como células. Tuvieron que pasar muchos años y muchas observaciones con distintos tipos de microscopios para que en el siglo XIX se enunciara lo que hoy se conoce como la teoría celular. El primer postulado de esta teoría fue realizado en 1838 por el botánico alemán Matthias Schleiden, basándose en los trabajos que había realizado con vegetales. Todas las plantas están formadas por células. El zoólogo Theodor Schwann, en 1810 y murió en 1882, un año después, descubre que puede aplicarse la misma aseveración a los animales. Así, la idea de Schleiden se generaliza a todos los seres vivos. Todos los organismos están compuestos por células. Schwann lo expresaría diciendo: hay un principio universal de desarrollo de las partes elementales de los organismos, por distintos que sean. Y ese principio es la formación de células. Algunos años más tarde, en 1850, Rudolf Virchow propuso: omnis cellula es célula. Entre paréntesis, las células presentes provienen de células preexistentes. Desde que la teoría celular se enuncia en el siglo XIX hasta la actualidad, la tecnología ha avanzado mucho y a su par, la generación de conocimiento. Hoy la teoría celular, considerando los enunciados básicos de Schleiden y Schwann, ha sido ampliada y puede enunciarse de la siguiente forma: todos los organismos están formados de una o más células. Las reacciones químicas de los seres vivos, incluyendo los procesos de obtención de energía y las reacciones de biosíntesis, tienen lugar en el interior de las células. Las células provienen de otras células. Las células contienen información hereditaria de los seres que forman y esta información pasa de las células madre a las células hijas.
Siguiendo los enunciados de la teoría celular y los principios de la biología, se podría suponer que todas las células son iguales, ya que comparten características estructurales y funcionales. Pero esto no es así. La gran diversidad de seres vivos, así como la diversidad de estructuras que constituyen a los organismos multicelulares, entre los que se incluye al hombre, hacen evidente que existe una gran multiplicidad de tipos celulares. Las bacterias son los organismos más pequeños, formados por una sola célula. Sus células son muy sencillas si se las compara con las del resto de los seres vivos. Las células bacterianas están limitadas por una membrana plasmática y una estructura que la envuelve completamente, la pared celular. La región que se encuentra por dentro de la membrana se denomina citoplasma. En dicha región se puede observar una molécula circular de ácido desoxirribonucleico, ADN, que constituye el material hereditario de este tipo de organismos. La zona donde se encuentra localizado el ADN se denomina nucleoide, no encontrándose aislada del resto del citoplasma. En células más evolucionadas, el material hereditario se aísla del citoplasma a través de una membrana que constituye el núcleo celular. Debido a que esto no ocurre en las células bacterianas, se dice que no poseen núcleo. Por eso reciben el nombre de procariotas. Pro antes del núcleo. Carion, núcleo. En el citoplasma de la célula procariota tampoco se observan otros compartimientos limitados por membranas, pero pueden observarse un gran número de partículas, compuestas por ácido ribonucleico, ARN. Son los ribosomas, que cumplen la misma función que en otros tipos de células, la síntesis de proteínas. Todos los seres vivos que no pertenecen al reino moneras, en el que se incluyen las bacterias, poseen células limitadas externamente y con su citoplasma dividido en compartimientos, por membranas. La existencia de diversos compartimientos permite que en cada uno se produzca un tipo diferente de proceso, por lo que dentro de la célula se llevan a cabo simultáneamente una gran variedad de procesos. Cuando se observa al microscopio alguna célula con estas características, el más evidente de los compartimentos es el núcleo que aísla al material hereditario, el ADN, junto con las proteínas a las que está asociado, del resto del citoplasma. Esta condición le da a estas células su nombre, eucariota. Eu, verdadero. Carion, núcleo. Ambos tipos celulares, procariota y eucariota, pueden constituir el cuerpo de un organismo unicelular, pero solo las células eucariotas se encuentran en seres vivos multicelulares, como el hombre. La condición de multicelular permite a un organismo de este tipo distribuir las tareas en diferentes grupos de células. Esto favorece un cierto grado de eficacia en su ejecución. Para realizar distintas funciones, es necesario que las células de un mismo individuo desarrollen características estructurales y funcionales diferenciales. El proceso de diferenciación celular permite que células con un plan básico general adquieran características distintivas para poder ejecutar tareas disímiles. En general, la actividad que una célula puede desarrollar está asociada a la forma particular que ésta posea. Por ejemplo, las células musculares especializadas en la contracción presentan una forma alargada y las células nerviosas especializadas en la conducción de estímulos tienen largas prolongaciones que se ramifican. Otras células, como los glóbulos blancos de la sangre, adoptan una forma esférica debido a la tensión superficial dentro de los vasos sanguíneos, pero cuando salen de los mismos a ejercer sus funciones de defensa, presentan una forma irregular con pequeñas prolongaciones o pseudópodos que facilitan su movimiento. Las células de los epitelios, que están muy unidas entre sí, son poliédricas y pueden verse aplanadas, cúbicas o cilíndricas. La mayoría de las células miden en promedio entre 10 micrómetros y 30, tanto de largo como de ancho o espesor.
Un micrómetro es la millonésima parte de un metro. Las células deben captar alimento y otros materiales a través de su membrana plasmática y deben eliminar rápidamente los productos de desecho, generados en las distintas reacciones metabólicas, antes de que estos se acumulen hasta niveles tóxicos que puedan comprometer la supervivencia celular. Por lo tanto, el tamaño celular pequeño la favorece, porque de este modo las moléculas recorren distancias cortas, lo que acelera las actividades celulares. Además, a mayor superficie celular, mayor es el transporte de moléculas a través de la membrana, siendo importante para la continuidad de los procesos metabólicos la proporción superficie celular sobre volumen celular, que es mayor cuanto más pequeño es el cuerpo geométrico que se considere. Por otra parte, el material genético localizado en el núcleo en células eucariontes posee un área limitada de influencia sobre el citoplasma circundante, que es el que incrementa marcadamente su tamaño durante el crecimiento celular, siendo otra limitante del tamaño celular la relación núcleo-citoplasma. Si se considera la forma en la que las células llevan a cabo sus funciones, se puede decir que todas, desde las que constituyen organismos unicelulares hasta las que forman parte de los multicelulares, son pequeños sistemas, unidades dinámicas de partes integradas en las que la mayor parte de las actividades se producen simultáneamente y se influyen entre sí, cumpliendo todas las propiedades de un sistema abierto. Esta condición hace que su medio interno se encuentre en constante cambio. Para mantener un funcionamiento óptimo, es necesario que la célula organice mecanismos de control y de regulación. Estos son los mecanismos homeostáticos, que le otorgan la propiedad de mantener un equilibrio dinámico en su medio interno, en relación con los cambios que se producen en el exterior. En los organismos multicelulares, los procesos homeostáticos celulares repercuten en el equilibrio total del individuo. En resumen, una célula es una unidad biológica, tiene una estructura organizada, es un sistema abierto, puede autorregular sus procesos, y que todos los tipos celulares contienen ADN como material genético, realizan el mismo tipo de reacciones químicas, están limitadas externamente por una membrana externa de diseño común, poseen ribosomas para sintetizar proteínas, realizan esencialmente los mismos procesos básicos: obtener y asimilar nutrientes, eliminar los residuos, sintetizar o fabricar nuevos materiales y en muchos casos ser capaz de moverse y reproducirse. Química celular. Todos los cuerpos que forman parte del mundo material, independientemente de que se trate de entidades vivientes o no, comparten una misma característica: están formados por materia. Debido a esto, todos tienen una constitución común, la asociación de unidades más simples, los átomos. Estos se unen formando moléculas, y a su vez éstas se reúnen para formar estructuras cada vez más complejas. En la antigüedad, Demócrito supuso que los átomos eran partículas indivisibles. Sin embargo, hoy se afirma que están constituidos por elementos más pequeños, los protones, los neutrones y los electrones. Estas pequeñas partículas subatómicas se distribuyen en el espacio de una forma particular. Los protones y los neutrones forman un cuerpo central, el núcleo atómico, y los electrones giran alrededor de este, en distintos niveles. Los átomos adquieren diferentes características, dependiendo de la cantidad de partículas subatómicas que lo constituyan. Cuando se unen dos o más átomos, se forman moléculas, que poseen propiedades diferentes a las de cada uno de los átomos que las forman. Así, una molécula de dióxido de carbono no posee las mismas características que un átomo de oxígeno o que de uno de carbono.
Si se considera, particularmente, la composición química de los seres vivos, se puede observar que en ella participan cerca de 40 elementos químicos, de los pocos más de 100 que existen en la naturaleza. Las moléculas que se forman por la unión de estos pueden clasificarse en dos grandes grupos, orgánicas e inorgánicas, si se consideran algunas de sus propiedades físico-químicas. Las moléculas inorgánicas. Básicamente se consideran inorgánicas aquellas moléculas que no contienen carbono, entre las que se encuentra el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono y muchas sales, entre otras. El compuesto que se encuentra en mayor proporción en las células es el agua, que generalmente se presenta en porcentajes mayores al 70%. Actúa como principal diluyente de las sustancias que entran y salen de la célula y es imprescindible para las reacciones químicas que se llevan a cabo en el interior de ella. También actúa regulando la temperatura o como medio de transporte de sustancias. Muchas moléculas inorgánicas, como las sales, los ácidos y las bases, que forman entre el 1 y el 5% de la materia celular, al disolverse en el agua se disocian formando iones que son necesarios para la realización de muchas reacciones químicas, celulares o para formar nuevas moléculas. Entre los iones que se pueden encontrar disueltos en el medio interno o externo de la célula están el protón-hidrógeno, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el hidroxilo. Las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas se originan casi exclusivamente en el interior de las células y siempre están compuestas por átomos de carbono que se unen entre sí dando origen a cadenas, a las que se acoplan otros átomos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc. Constituyen aproximadamente el 20% del material celular. Por lo general tienen un tamaño mucho mayor que las inorgánicas y su estructura es mucho más compleja. Así puede constituirse como moléculas sencillas a las que se denomina monómeros, cadenas de moléculas sencillas. Estas se clasifican según el número de eslabones, es decir, según el número de monómeros que las constituyen. Así, a las cadenas cortas, hasta 10 eslabones, se las denomina oligómeros, y a las más largas, que tienen más de 10 monómeros, hasta miles, polímeros. En la materia viva se pueden encontrar 4 grupos de compuestos orgánicos principales, que estos son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hidratos de carbono. Son también llamados glúcidos, carbohidratos o simplemente azúcares. Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Constituyen aproximadamente del 2 al 3% del peso corporal total del organismo humano. Los más sencillos son los monosacáridos, entre los que se encuentran la glucosa, la ribosa y la desoxirribosa. Como funciones importantes podemos nombrar fuente de energía celular, como es el caso de la glucosa, bloque estructural, monómero, de hidratos de carbono más complejos, polisacáridos, como el almidón o el glucógeno. La ribosa y la desoxirribosa son monómeros que se unen a otras especies moleculares para constituir nucleótidos, que serán tratados más adelante. En orden de complejidad, a los monosacáridos les siguen los olisacáridos, que son moléculas formadas por la unión de 2 hasta 10 monosacáridos. Fisiológicamente, los más importantes son los disacáridos, formados por 2 monosacáridos, como la sacarosa, o azúcar común, la lactosa, o azúcar de la leche, y la maltosa, o azúcar de malta. Los oligosacáridos pueden combinarse con otros tipos de macromoléculas formando nuevos compuestos. Cuando se unen a proteínas forman glicoproteínas y unidos a lípidos forman los glucolípidos, que participan en el reconocimiento celular. Los polisacáridos están constituidos por una gran cantidad de monómeros, unidos formando cadenas
lineales o ramificadas. Una de las principales funciones de estas grandes moléculas es actuar como reservas de energía. Los más importantes son el glucógeno y el almidón, reserva energética en animales y vegetales respectivamente. Proteínas. Las proteínas son grandes moléculas constituidas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque algunas contienen otros elementos químicos. En el hombre aportan entre el 12 y el 18% del peso corporal. Son macromoléculas formadas por la unión de otras moléculas más simples, los aminoácidos. Si se unen unos pocos aminoácidos, se obtendrá un oligopéptido, que al igual que en los hidratos de carbono, pueden estar formados por 2 eslabones, dipéptido se llama, o más, hasta 10. Si el número de aminoácidos que se unen supera dicha cantidad, la cadena formada se denomina polipéptido, que a los fines de este curso será considerado como proteína. Todas las proteínas existentes en la naturaleza se forman a partir de solo 20 aminoácidos diferentes. El tipo y número de estos varía de una proteína a otra, haciendo así posible una diversidad casi infinita de estas. El orden y número que deben tener los aminoácidos dentro de una proteína se conoce como estructura primaria de la proteína y están codificados por el ADN, transmitiéndose de padres a hijos. Esta estructura primaria es fundamental para la forma tridimensional que adquirirá la proteína. Cualquier cambio en la secuencia de aminoácidos producirá una modificación en la estructura espacial de la proteína e indefectiblemente afectará su funcionalidad biológica. Las proteínas presentan una extraordinaria variedad de funciones. Funciones estructurales, desempeñando un papel fundamental en la arquitectura celular. Las proteínas aparecen formando parte de todas las estructuras celulares, como por ejemplo en las membranas, en las mitocondrias, ribosomas, en los tejidos de sostén, conjuntivo, óseo, cartilaginoso. Las fibras de colágeno forman parte importante de la matriz extracelular y son las encargadas de conferir resistencia mecánica tanto a la tracción como a la compresión. Otra función, reguladoras. Las proteínas son reguladoras. Numerosas hormonas son de estructura proteica. Tal es el caso de la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, etc. Otra función, transportadoras. En los seres vivos son esenciales los fenómenos de transporte, bien para llevar una molécula a través de un medio acuoso, transporte de oxígeno a través de la sangre, como es el caso de la hemoglobina, o bien para transportar moléculas o iones a través de la membrana de la célula. Los transportadores biológicos son siempre proteínas. Inmunológicas, una función inmunológica como los anticuerpos. De reconocimiento de señales químicas. La superficie celular alberga un gran número de proteínas, que funcionan como receptores encargadas del reconocimiento de señales químicas de muy diverso tipo. Existen receptores hormonales, de neurotransmisores, de anticuerpos, de virus, de bacterias, etc. Contráctiles, como la actina y la miosina en la fibra muscular. Enzimáticas. Esta función es exclusiva de las proteínas. Una enzima es una molécula catalizadora, es decir, que acelera las reacciones químicas que colectivamente constituyen el metabolismo celular. Todas las enzimas son proteínas. Su función es altamente específica, es decir, que hay una enzima para cada reacción química y para cada tipo de molécula sobre la que actúa, que se llama sustrato. La capacidad catalítica de las enzimas se relaciona con una estructura específica, el sitio activo. Cada enzima tiene su propio sitio activo que provee la base para su funcionamiento, ya que reconoce al sustrato y es donde se une a él. Este modo de funcionamiento es conocido como el modelo llave-cerradura.
Entonces, el modelo de funcionamiento de las enzimas. 1. El sitio activo de la enzima reconoce al sustrato, que es la molécula sobre la que actúa. 2. Se une a él formando el complejo enzima-sustrato. Luego cambia su forma. Se produce la reacción química. Y 3. Se genera un producto diferente al sustrato que se desprende de la enzima. La enzima queda libre para unirse nuevamente a otro sustrato. Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos, el conjunto de enzimas presentes en una célula determina el tipo de metabolismo que tiene esa célula. A su vez, esta presencia depende de la regulación de la expresión génica correspondiente a la enzima. De los genes activos de cada tipo celular depende el conjunto de enzimas de la célula. Lípidos. Los lípidos están formados casi por completo por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden contener otros elementos y constituyen entre el 18 y el 25% del peso del cuerpo humano. Son un conjunto de sustancias muy diversas que se caracterizan por ser insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos grasos, los aciglicéridos, las ceras, los fosfolípidos, los esteroides, los carotenos, las vitaminas A, E y K y los eicosanoides. Típicamente los lípidos sirven como moléculas de almacenamiento de energía, usualmente en forma de grasa o aceite, o para propósitos estructurales, como los fosfolípidos y el colesterol. Junto con las proteínas constituyen las membranas celulares, de vital importancia en la estructura y función celular. Sus funciones en los seres vivos son componentes estructurales de las membranas, fuente de energía, cubierta protectora sobre la superficie de muchos organismos, componentes de la superficie celular, aislante térmico, regulación, vitaminas y hormonas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, es decir, se forman por la unión de muchos nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas formadas por la unión de un monosacárido de 5 átomos de carbono, pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, de los 5 tipos posibles: adenina, timina, guanina, citosina y uracilo, y un grupo fosfato. Estos nucleótidos pueden unirse entre sí formando desde dinucleótidos hasta los polímeros denominados ácidos nucleicos como el ADN o ARN. Por lo tanto, los ácidos nucleicos son macromoléculas constituidos por el enlace de unidades características denominadas nucleótidos. Son sustancias fundamentales para la célula y constituyen la porción más importante del núcleo y están asociados a la transmisión de la información genética. El ácido desoxirribonucleico o ADN está formado por miles de desoxirribonucleótidos unidos entre sí. El modelo propuesto por Watson y Crick describe al ADN como una doble hélice enrollada sobre un eje, como una escalera caracol. El ADN es el portador de la información genética que permite la organización y regulación de todos los procesos químicos que se llevan a cabo en las células. No solo se encuentran en el interior del núcleo de todas las células eucariotas, sino también en las mitocondrias. El ácido ribonucleico o ARN está formado por la unión de ribonucleótidos. Estos difieren de los desoxirribonucleótidos en que su pentosa es siempre la ribosa y la base nitrogenada que se unen a ella es una de las siguientes 4: citosina, guanina, adenina o uracilo. Los nucleótidos, además de constituirse como bloques estructurales de los ácidos nucleicos, pueden cumplir otras funciones como participar en la transferencia de energía química, colaborar en la tarea catalítica de las enzimas. De los que intervienen en la transferencia de energía, el más relevante es el adenosin trifosfato, o ATP,
que está formado por una base nitrogenada, la adenina, una pentosa, la ribosa, y 3 ácidos fosfóricos. De los 3 grupos fosfato, los 2 terminales se asocian con un enlace de alta energía. En las reacciones químicas que se producen en la célula, continuamente se forma ATP, a partir de ADP, adenosín bifosfato, y fósforo. Cuando la energía utilizada en formar este enlace químico es necesaria para desarrollar actividades celulares, el ATP se escinde. El ATP se escinde, liberándola. Estas reacciones tienen un carácter cíclico en el metabolismo celular. Organización morfofuncional de la célula eucariota. Si bien es posible observar una gran diversidad de formas y tamaños celulares, es posible detectar un diseño básico para todas las células eucariotas. La membrana plasmática que la limita externamente. El citoplasma, o matriz o gel contenido dentro de ella. Organoides, estructuras subcelulares destinadas a realizar diversas funciones. El material genético o hereditario, ADN, que dirige y coordina todo el funcionamiento celular, encerrado en el núcleo celular. La membrana plasmática. Todas las células poseen un límite externo que consiste en una delgada lámina de 6 a 10 micrómetros. La membrana plasmática, que actúa como barrera reguladora del intercambio de sustancias entre ellas y el medio. Este intercambio de materiales se realiza en forma selectiva, permitiendo que la célula mantenga sus condiciones internas estables, en relación con los cambios que se producen en el exterior, dando como resultado un interior completamente diferente al entorno. Así se puede decir que la membrana plasmática cumple con las siguientes funciones. Establece los límites externos de la célula, controla el intercambio de sustancias entre la célula y su entorno, permite a las células establecer flujo de información entre ellas, transduce información, cambiando su funcionamiento interno en relación con señales provenientes del exterior. La capacidad de la membrana para realizar estas funciones no depende solo de sus propiedades físico-químicas, sino también de las propiedades de las moléculas que interaccionan con ella. El modelo de estructura de la membrana plasmática de mosaico fluido de Singer y Nicholson en el 1972 propone que está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que se encuentran sumergidas moléculas de proteínas que asoman hacia uno o ambos lados de ella. El modelo lleva la denominación de mosaico debido a la heterogeneidad de su composición, y fluido por la posibilidad que sus componentes poseen de desplazarse por el plano de la bicapa, cambiando su configuración sin que cambien sus constituyentes básicos. Este modelo permite explicar la morfología y la función de las membranas de las diferentes células de un organismo, entre ellas la transmisión de señales nerviosas o la recepción de mensajes hormonales. Los fosfolípidos que forman la bicapa se orientan debido a su composición química y consecuentes propiedades, ubicando sus sectores hidrofílicos hacia las caras exteriores de la membrana y sus colas hidrofóbicas hacia el interior. Una molécula hidrofílica es aquella que puede enlazarse temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno. Esto hace solubles a las moléculas no solo en agua, sino también en otros disolventes polares. Debido a esto, también se las conoce como moléculas polares. Y una molécula hidrofóbica no es miscible con el agua. Básicamente, la hidrofobicidad ocurre cuando la molécula en cuestión no es capaz de interaccionar con las moléculas de agua. Tal es el caso de los lípidos. La porción fosfolípida de la membrana actúa como armazón estructural y barrera para el pasaje de sustancias hidrosolubles. Algunas de las proteínas de la membrana pueden atravesar total o parcialmente la bicapa de lípidos. Son las proteínas intrínsecas, integrales o transmembrana. Otras solo se localizan en la cara externa o la interna. Son las proteínas extrínsecas o periféricas. Las distintas proteínas cumplen diversas funciones. Algunas son enzimas, otras receptoras y también las hay transportadoras.
Las membranas también poseen hidratos de carbono que se asocian a lípidos y se llaman glucolípidos o proteínas de membrana. Suelen ubicarse en la cara externa y están implicadas en la adhesión de las células entre sí y en el reconocimiento de moléculas en la superficie de la membrana, como receptores sensoriales. El citoplasma es un fluido viscoso, constituido por agua y numerosas sustancias en solución y otras partículas. En el mismo se distribuyen diferentes compartimentos membranosos, denominados organoides, cada uno de los cuales cumple con una función particular dentro del trabajo celular. Los organoides están anclados en una trama de filamentos proteicos denominado sistema microtrabecular o citoesqueleto. Las fibras que forman el citoesqueleto son responsables de la forma de la célula, el movimiento y dirigen el tránsito molecular. Los organoides o estructuras subcelulares. Sistema de endomembranas. Este sistema se compone de un conjunto de membranas internas, interconectadas, que compartimentalizan el citoplasma, formado de sistemas de canales y cisternas. Entre las estructuras que constituyen el sistema de endomembranas se encuentran el retículo endoplasmático liso o agranular y el retículo endoplasmático rugoso o granular y el complejo de Golgi. El retículo endoplasmático liso son unas membranas internas que forman predominantemente túbulos sin ribosomas adheridos. La función: sitio de biosíntesis de lípidos y detoxificación de medicamentos. El retículo endoplasmático rugoso, en cambio, son membranas internas que forman sacos aplanados y túbulos, con ribosomas adheridos a su superficie externa. La envoltura nuclear es parte del retículo endoplasmático rugoso. La función: transporte de proteínas destinadas a exportación o a constituir la membrana. El complejo de Golgi: pilas de sacos membranosos aplanados. La función: modificación de proteínas mediante un proceso que se llama glicosilación. Empaquetamiento de sustancias producidas en otros componentes del sistema de endomembranas. Clasificación de las proteínas que se distribuyen a la membrana plasmática, la secreción y producción de lisosomas. Estas estructuras son las responsables de la circulación de material dentro del citoplasma, a través de pequeñas vesículas que conducen sustancias desde una estructura a otra. Otra estructura que forma parte del sistema de endomembranas es la envoltura de la membrana nuclear. La misma tiene como particularidad estar constituida por dos membranas de igual composición que la membrana plasmática, que se funde en algunos puntos, donde se forman los poros nucleares. Estos permiten el pasaje diferencial de distintas sustancias, por lo que regula el pasaje de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Todas las membranas que limitan a las estructuras del sistema de endomembranas poseen la misma composición y conformación que la membrana plasmática. Esta condición permite que las membranas de todas las estructuras que constituyen el sistema de endomembranas puedan conectarse entre sí, facilitando el intercambio de sustancias entre distintos compartimentos. El núcleo celular. El núcleo de la célula es un gran compartimento limitado por la membrana nuclear, como ya se ha mencionado. En su interior se encuentra el material genético, el ADN, asociado a un tipo particular de proteínas, las histonas, formando filamentos que se denominan cromatina. El material genético está constituido por un número fijo de moléculas de ADN para cada especie. En el humano, 46. Cada molécula durante la división celular se constituye en un cromosoma. El material genético contiene la información que posibilita el funcionamiento celular. El núcleo, además, contiene uno o más cuerpos esféricos denominados nucleolos. Su función se relaciona con la síntesis de ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas. Lisosomas. Son vesículas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas que se originan a partir del complejo de Golgi.
Estas desdoblan o dirigen materiales ingeridos, secreciones, organelas, Estas desdoblan, digieren. Los lisosomas digieren materiales ingeridos, secreciones, organelas en desuso y desechos celulares. Las mitocondrias son organelas semiautónomas, de las que se supone han tenido un origen evolutivo independiente de la célula eucariota. Esto se debe a que poseen su propio ADN y ribosomas de tipo procarionte y una doble membrana que justifica un origen endosimbionte. La membrana externa tiene apariencia lisa, pero la interna se pliega formando las crestas mitocondriales, donde se localizan las enzimas encargadas de los procesos liberadores de energía química, de los nutrientes y producción de ATP en presencia de oxígeno. Ribosomas. Son estructuras redondeadas que, a diferencia de otros organoides, no están limitadas por membranas de ningún tipo. Están formadas por la asociación de ARN ribosómico y proteínas especiales. Están constituidos por dos subunidades, mayor y menor, separadas entre sí. Ambas subunidades se unen cuando el ribosoma lleva a cabo la síntesis de proteínas. Centríolos. Los centríolos, centrosomas o centros celulares, se presentan en 2 porciones por cada célula, en forma de un par de cilindros a manera de barril, y que se disponen muy cerca de la envoltura nuclear. Cada porción está formada por 9 túbulos, cada uno de los cuales está formado a su vez por 3 túbulos más pequeños, microtúbulos, de naturaleza proteica. Participan en la división celular formando el huso acromático y en la formación de cilias y flagelos que muchas células utilizan para su locomoción o para mover sustancias sobre su superficie. El estudio independiente de las estructuras que constituyen la célula no debe hacer pensar al lector en un conjunto estático. Todo lo contrario, existe un gran movimiento de sustancias y estructuras en toda la extensión del citoplasma, aunque al observar a la célula mediante instrumental óptico o corriente no se observe. Este funcionamiento colectivo e integrado de los organoides celulares está dirigido por las instrucciones de las moléculas de ADN, que se encuentran dentro del núcleo. Este compuesto químico es el responsable de la gran variedad de actividades celulares, incluyendo la contracción muscular, la conducción de impulsos electroquímicos a través de las células nerviosas, las secreciones de las células glandulares, etc. La actividad celular no se detiene nunca. Sus continuos cambios intracelulares se relacionan con las transformaciones químicas y energéticas de las sustancias y con el desplazamiento de moléculas. El conjunto de las reacciones químicas que intervienen en la obtención de energía y en su utilización por parte de los organismos vivos se denomina metabolismo, y del cual se diferencian 2 tipos. El catabolismo, en el cual los compuestos químicos se descomponen o degradan y liberan así la energía almacenada, y el anabolismo, en el que, por el contrario, la energía es incorporada y se utiliza en la síntesis de sustancias más complejas. La mayoría de las reacciones químicas del organismo se producirían muy lentamente en las condiciones del medio interno de los seres vivos, si no fuera por la existencia de los catalizadores biológicos, las enzimas, las que desarrollan su función en forma específica. Es decir, que para cada tipo de reacción química, solo existe una enzima que pueda regularla. Las enzimas son proteínas, y he allí la clave de cómo el ADN dirige las reacciones químicas de la célula y por ende su funcionamiento, codificando el tipo de proteínas que la célula debe sintetizar. ¿Cómo entran y salen sustancias de la célula? La materia viva se encuentra rodeada de materia no viva con la que constantemente intercambia materiales. Ambos tipos de materia se diferencian por las clases de compuestos químicos que contienen y por sus concentraciones.
Sin esta diferencia, desde luego, los sistemas biológicos serían incapaces de mantener la organización y la estructura de las que depende su existencia. En los sistemas vivos, desde los procariotas hasta las eucariotas multicelulares más complejos, en el que se incluye el hombre, la regulación del intercambio de sustancias con el medio externo es realizada por la membrana plasmática. En los organismos multicelulares, la membrana plasmática tiene la tarea adicional de regular el intercambio de sustancias entre las distintas células especializadas que los constituyen. El control de este permanente intercambio es esencial para proteger la integridad de cada célula, para mantener las muy estrictas condiciones de pH y concentraciones iónicas que permiten el desarrollo de sus procesos metabólicos y la coordinación de sus actividades. Además de la membrana plasmática que controla el tránsito de materiales entre la célula y su ambiente, las membranas internas, como las que rodean las mitocondrias, retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi y el núcleo, controlan el tránsito de materiales entre los compartimentos intracelulares. Esto permite que la célula posea un ambiente químico muy especializado y que cada organoide desarrolle una actividad particular y concreta. El mantenimiento del ambiente interno de la célula y sus partes constitutivas requiere que la membrana plasmática desempeñe una doble función compleja. Debe evitar la entrada de ciertas sustancias y permitir el ingreso de otras, e inversamente debe retener a ciertas sustancias en el interior y permitir la salida de otras. La capacidad de una membrana para desempeñar esa función depende no solamente de las propiedades físicas y químicas que resultan de su estructura lipídica y proteica, sino también de las propiedades físicas y químicas de las sustancias, iones, moléculas, agregados de moléculas, que interactúan con la membrana. La membrana plasmática se comporta como una barrera, con permeabilidad selectiva, regulando el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Sus propiedades aseguran que las sustancias esenciales como la glucosa, los aminoácidos y los lípidos entren a las células fácilmente, que los intermediarios metabólicos permanezcan en la célula y que los productos de desecho como la urea abandonen la misma. Todo esto permite a la célula mantener el medio interno relativamente constante. La membrana, debido a sus características hidrofóbicas, es impermeable a la mayor parte de las moléculas hidrosolubles, como la glucosa, los aminoácidos y los iones en general. En cambio, las moléculas hidrofóbicas, siempre y cuando su tamaño no sea demasiado grande, pueden atravesarla fácilmente. Únicamente atravesarán la membrana las moléculas no polares y pequeñas como los gases como el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno e incluso el CO tóxico, compuestos liposolubles como los ácidos grasos y esteroides, y además, a pesar de ser moléculas polares, el etanol, la urea y el agua. El etanol es el principal producto de las bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza y los licores. La urea es el producto de desecho del metabolismo de las proteínas y se encuentra en la orina y la materia fecal. El resto de las moléculas se transfieren de un lado a otro de la membrana a través de proteínas integrales que actúan como transportadores. Sin estas moléculas no pueden difundir a través de la membrana. A través de las membranas. De los muchos tipos de moléculas que se encuentran rodeando a la célula o su interior, la más común es, sin duda, el agua. Más aún, las múltiples moléculas e iones importantes de la vida de la célula son transportados en solución acuosa. Antes de continuar con los mecanismos que permiten el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática, es preciso realizar una breve explicación acerca del fenómeno de difusión. Si colocamos un soluto en un solvente, las moléculas de soluto, debido a la energía cinética de las moléculas presentes en la solución, difundirán desde la zona donde se encuentran en mayor concentración hacia la zona donde se hallan en menor concentración.
Al cabo de un tiempo, toda la solución presentará la misma concentración de soluto. Por ejemplo, si agregamos una gota de tinta en un vaso de agua, la tinta difundirá a través del líquido y al cabo de un tiempo todo el vaso presentará una tinción pareja. Para lograr esto no se requiere aporte externo de energía, sino que es suficiente con la energía cinética, propia de las moléculas. Si tenemos en cuenta que la temperatura de un medio es, de alguna manera, un índice de la energía cinética de las moléculas presentes en el mismo, es fácil deducir que a mayor temperatura más importante será el fenómeno de difusión. Podemos definir entonces a la difusión como el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración hacia una de menor concentración. A la diferencia de concentración que existe entre una zona y otra se la denomina gradiente. Tipos de transporte a través de la membrana.